Bendiciones, un saludo fraternal a todos los hermanos y amigos suscriptores de este canal, tu canal, Bendita Palabra, a los que nos siguen en Instagram y en Facebook. Que la gracia y el favor de Dios sea sobre sus vidas, cada día y todos los días, hasta el último día de su vida, esté allí la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas, sobre su casa y sobre sus seres queridos. Esperando en el Señor con humildad y sencillez que estas reflexiones, esta palabra que hemos estado compartiendo, sirvan de crecimiento, de fortaleza, de consuelo y de esperanza en estos días oscuros y turbulentos que nos ha tocado vivir. Sea esta palabra como lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Muchas bendiciones. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en un salmo muy conocido por todos nosotros. Un salmo que desde la infancia, los que hemos nacido en un hogar cristiano, lo aprendemos hasta de memoria. Y en el comienzo de nuestra vida cristiana también. El Salmo 23, así dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Sea el Señor bendiciendo nuestras vidas en esta oportunidad a través de la meditación de esta palabra. Aprendiendo el lenguaje de la fe. La fe es de importancia fundamental para resolver los problemas de la vida. Tanto tú como yo fuimos creados para ser colmados de fe, llenos de fe. Cuando tenemos la plenitud de la fe en Dios, nos estamos encaminando para llegar a ser lo que Dios se propuso que fuésemos antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre. Como dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Pero cuando bloqueamos y obstaculizamos el flujo y desarrollo de la fe en nuestras vidas, entonces su consecuencia es la frustración espiritual y personal. Y este bloqueo hará crecer los problemas que tengamos en determinado momento. Por eso es necesario aprender el lenguaje de la fe. La Biblia dice que la fe es un don de Dios, un don, un regalo, y que este don, este regalo nos viene es por el oír la palabra de Dios. Durante 37 años de ministerio ininterrumpido que por la gracia y la misericordia de Dios me ha permitido, he aprendido que la fe funciona en tres formas en la vida del creyente. Primero, la fe de iniciación. ¿Qué es la fe de iniciación? Yo la defino como es la fe con la que empezamos nuestras vidas en Cristo Jesús. El comienzo de nuestros primeros pasos en el Evangelio, en la verdad. Es la puerta de entrada para ver el reino. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es para el que cree que el Evangelio es poder de Dios. Lo segundo es la fe de desarrollo. Es cuando el creyente se atreve a emprender
el aprendizaje de la aventura de una vida cristiana un poco más profunda. Como dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la fe que opera milagros, es otra dimensión de fe. La fe que opera milagros es cuando se desarrolla en nosotros un carácter maduro y somos guiados por el Espíritu de Dios y no por nuestros sentimientos, emociones y temperamento, teniendo como prioridad Dios, y emprendemos entonces grandes cosas para Dios y esperamos grandes cosas de Dios. Muchas veces sacrificando a nuestro Isaac, creyéndole a Dios sin saber a dónde, sin saber cuándo, sin saber por qué, creyendo en esperanza en contra de toda esperanza, llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces se desatará el poder de Dios para satisfacer nuestras necesidades y para alcanzar nuestras metas y la realización de nuestros sueños. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esta nueva dimensión de fe? Bueno, he aprendido por la experiencia, después de muchos sinsabores y dificultades en mi vida cristiana y ministerial, que es a través del lenguaje, a través de las palabras. El lenguaje nos capacita para comunicarnos unos a otros. El lenguaje es un canal para expresar los pensamientos, las ideas y los sentimientos. El lenguaje cotidiano, es decir, lo que hablamos diariamente, eso da forma a nuestras vidas y también proyecta nuestro proceder. Es por eso que tenemos que aprender el lenguaje de la fe, porque la continua confesión de la fe en la palabra de Dios en nuestra vida diaria es la base para el lenguaje que debemos de hablar, valga la redundancia, diariamente. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros del lenguaje de la fe en operación es el Salmo 23. Por medio de un breve análisis de este salmo, nosotros podemos empezar a aprender y a mejorar el lenguaje de la fe. El lenguaje que debe tener expresión en los tiempos normales y en los tiempos de crisis. ¿Cuál debe ser el lenguaje de fe en los tiempos normales? Analicemos brevemente. Primeramente, en la esfera física. En los tiempos normales, en la esfera física, dice el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta breve expresión es reconocer la soberanía, reconocer la soberanía y la bondad de Dios durante los tiempos en que las cosas andan bien. Debemos hacer continua confesión de la abundancia de Dios para con nosotros, dándole a Él la gloria por todas sus bendiciones. Él es mi pastor, nada nos faltará. En los tiempos donde las cosas son normales, declarar ese lenguaje: no me faltará la paz, no me faltará el gozo, no me faltará la bendición de Dios, no me faltará la salud, no me faltará la provisión, no me faltará las buenas noticias. Tenemos que aprender a dar testimonios afirmativos, confesiones creativas de victoria, de abundancia en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi salud. Declarar, todo esto es un delicioso pasto verde. Alabado sea el Señor. En la esfera espiritual, versículo 2, junto a aguas de reposo, de paz, me pastoreará. Eso significa presencia del Espíritu Santo, un sentir de paz, de felicidad y satisfacción en tu corazón. Sentir la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando
pedimos perdón y nos apartamos del pecado, dice, confortará mi alma. Hay una renovación, hay una madurez, hay un crecimiento, hay una intimidad con Dios. Esto fue lo que experimentó también el salmista David cuando confesó su pecado. El Salmo 51, cuando dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Alabado sea el Señor. Cuando entramos en ese nivel de intimidad con Dios, de intimidad también en la palabra de Dios. En la esfera social, cuando todo va bien en la esfera social, dice, me guiará, versículo 3, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. En medio del diario tumulto de nuestra sociedad moderna, donde a menudo nos encontramos con gente falsa, con gente con doble moral, con doble vidas, con propuestas indebidas, con traición, con deslealtad, moviéndonos como corderos en medio de lobos, en el trabajo, en la calle, en el vecindario, que se presentan situaciones comprometedoras. Digamos como dijo el salmista, Él me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Este debe ser el lenguaje que debemos tener nosotros diariamente en los tiempos normales, en los tiempos donde la situación es en la esfera física, en la esfera espiritual y en la esfera social. Ahora, ¿cómo debe ser nuestro lenguaje en momentos difíciles? Porque los tiempos difíciles vienen como los que estamos viviendo en estos días, en este 2020. ¿Qué debemos hablar? ¿Qué debe salir de nuestra boca, de los hombres y mujeres que creemos en el Señor? El Salmo nos dice, primeramente, afirmemos en estos momentos difíciles, en estos momentos de pandemia, de confinamiento, afirmemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo número 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a su nombre. En lugar de darse a contemplar el valle de sombra y de muerte y de hablar del valle de sombra y de muerte, David prefirió afirmar la presencia de Dios en su vida y habló de ella. David no habló del valle de sombra y de muerte. David hablaba de la presencia de Dios con él en el valle de la sombra y de la muerte. En estos momentos de pandemia podemos describirlo como estamos atravesando un valle de sombra y de muerte. ¿Y qué es lo que hablan las noticias? ¿Qué es lo que hablan los medios de comunicación? Hablan es del valle de la sombra y de la muerte. ¿Cuántos muertos hay? ¿Cómo está avanzando? En vez de hablar de la solución, hablan es del valle de la sombra y de la muerte. Y muchos cristianos también, no es que no vamos a estar atendiendo las noticias, hay que estar pendiente, pero hablar es de la presencia de Dios en medio del valle de la sombra y de la muerte. Cuando nos hallemos atravesando este valle de sombra y de muerte, puede que no veamos ni sintamos la presencia de Dios, pero la fe no es por lo que yo vea, no es por lo que yo sienta, es por lo que yo crea, es por la convicción que tenga yo en mi alma, en mi espíritu. No tenemos que ver la presencia de Dios ni sentirla, tenemos que declarar la palabra de Dios. Tú estarás conmigo en el valle de sombra y de muerte. Y como dijo también David en el Salmo 91, con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré cuando sea
en un valle de sombra y de muerte, no te detengas a contemplar la situación y las circunstancias que te rodean. Esas cosas son engañosas. Si ponemos atención al lenguaje que el temor emplea o nos dejamos influir por los sentimientos, entonces seremos vencidos y seremos estancados. Afirme la presencia de Dios en su vida, en su hogar, en su familia, en su negocio, en medio del valle de la sombra y de la muerte. Reconozcamos la protección de Dios en los tiempos difíciles. Dice el versículo 4, también tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. David, como pastor de ovejas, él tenía para cuidar sus ovejas este instrumento, una vara y el cayado. Ambos eran un solo instrumento, ¿no? Una especie de un bastón. ¿Qué función tenía la vara? La vara la utilizaba el pastor para defender a las ovejas de los ataques de los lobos. David con su vara, él defendía a las ovejas que estaban bajo su cuidado. Y las ovejas se sentían seguras cuando David utilizaba la vara para expulsar y para repeler y para proteger a todo el rebaño. El lenguaje de fe proclama la protección de Dios. La vara de Dios nos va a defender de todos los lobos de este. Él nos defiende. Proclamemos en los momentos de persecución, de ataque, la protección de Dios. Tu vara me infunde aliento. Proclamemos la guía de Dios. ¿Qué función tenía el cayado? Cuando todo al parecer se presenta sombrío y sin esperanza, y te sientes perdido, vagando de aquí para allá en el camino de la vida, muchos como errantes, otros con una migración forzada, no viendo salida por ningún lado. Usemos el lenguaje de la fe. No sé a dónde me va a llevar esta situación, no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que Dios tiene su cayado y Él me va a rescatar. Como dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Alabado sea el nombre del Señor. Y mira esto, lo más hermoso, atrapa esta palabra ante la presencia del enemigo, del adversario, del que te señala, del que te humilla, del que está a la espera de que todo salga mal para ti. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ante la presencia de aquel que me está señalando, ante la presencia de aquel que me está angustiando cada día, aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. En la vida tenemos peligros provocados por la maldad, por la gente que busca y apuesta a nuestro fracaso, además de los enemigos internos que estamos bregando, como la duda, la frustración, el temor. Y en presencia de todo esto, el lenguaje de la fe, estoy seguro que nos dará la victoria. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Que ellos vean el amor y el cuidado que tú nos tienes, que es contrario al señalamiento, a la injuria y a la apuesta del fracaso de mis enemigos. Proclamemos la provisión de Dios. Dice el versículo 5, aderezas mesas delante de mí. Nuestros enemigos nos quieren ver padecer hasta que estemos completamente destruidos. Pero el Señor
prepara una mesa, alabado sea su nombre, una mesa de provisiones en presencia de nuestros enemigos. Mantengamos el lenguaje de la fe, de que habrá provisión, de que habrá sustento, de que habrá protección, y nuestros angustiadores lo vean como Dios tiene un trato diferente con nosotros. Y reconozcamos el honor que Dios nos otorga. Dice el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. El ungir con aceite la cabeza de una persona era un símbolo de honor. Así cuando Samuel ungió la cabeza de David en presencia de sus hermanos y de Isaí, así como Moisés ungió a Aarón como sumo sacerdote, unge mi cabeza, era un símbolo de honor en presencia de mis angustiadores. Alabado sea el nombre del Señor. Ungir la cabeza destacaba a la persona por encima de los demás. La Biblia dice que Dios ungió a Jesucristo, lo ungió y lo hizo superior a los ángeles. Y todo esto debe ser en presencia de nuestros enemigos. Dios unge nuestra cabeza con aceite, elevándonos y haciéndonos superior a nuestros enemigos. La presencia de Dios, sus provisiones y la honra que Él nos da al ungir nuestra cabeza con aceite nos hace superior a nuestros enemigos. Y esto lo reconocemos es con el lenguaje de la fe. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Debemos declarar la bendición de Dios. Declare la bendición de Dios. Diga, mi copa está rebosando. En presencia de nuestros angustiadores, las provisiones de Dios sobrepasan nuestras necesidades. Dios nos bendice de tal manera que la copa de nuestras necesidades se colmarán hasta rebosar en presencia de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Proverbios 10:6 dice, hay bendición sobre la cabeza del justo. Y el versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todos los días, todas las mañanas, solicite la bendición de Jehová para tu vida, para tu casa, para tu negocio, para tus seres queridos, porque es la bendición de Jehová. Pide la bendición de Dios todos los días. Pídele la bendición porque esa es la que enriquece y no va a añadir tristeza con ella. Dios hará que nuestra copa se llene hasta rebosar en presencia de nuestros enemigos. Algo sencillo lo que hemos compartido en esta hora, pero es necesario para este tiempo. Este debe ser el lenguaje de fe en los momentos difíciles de nuestras vidas. Concluyo con esto. La parte más sublime de esta declaración de fe, la parte más hermosa de esta declaración de fe se encuentra al final de este salmo. Versículo 6 dice, ciertamente, 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 el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tenemos dos guardaespaldas. El bien y la misericordia están detrás de nosotros, guardándonos, cuidándonos todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos a la casa de Jehová. La conclusión al que llega el lenguaje de fe es esta: Dios es fiel, Dios es bueno, su bendición nos enriquece hasta que sobre y abunde. Aprendamos el lenguaje de la fe durante las épocas en que todas las cosas nos van bien, pero también durante las épocas de crisis y aún en presencia de nuestros enemigos. Utilicemos el lenguaje de fe en tiempos de normalidad. Utilicemos este lenguaje
en nuestras vidas físicas, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida social. Durante los tiempos de crisis, también utilicemos el lenguaje de fe para afirmar la presencia de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios, para declarar la guía de Dios en presencia de nuestros enemigos. Utilicemos el lenguaje de la fe para reconocer los honores que Dios nos otorga, cualquier sea la situación o por muy grave que sea la dificultad. Este es el lenguaje que debe salir de nuestra boca. Dios es fiel, es bueno, y que hay bendición sobre la cabeza del justo. Isaías 3:10 dijo el profeta: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. El Señor me manda a decirte a todos los justos inscritos en este canal y que nos sigan por Instagram y por Facebook: te va a ir bien. No te pongas a contemplar el valle de sombra y de muerte que se encuentra el mundo y las naciones hoy en día. No, dice la palabra que no pasará. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Padre, yo bendigo a todos mis hermanos y amigos suscriptores en el nombre de Jesús de Nazaret, sus vidas, sus hogares, sus negocios, sus trabajos, sus hijos, su descendencia, su casa, en el nombre de Jesucristo. Que esta palabra se haga carne en sus corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, yo te animo a que lo compartas, a que la divulgues. Y si no te has suscrito a nuestro canal, dale un like y suscríbete. Y apóyanos con este ministerio para así poder seguir llegando a más personas y contribuir para que el reino de Dios sea predicado, como dice el Señor en Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Una vez más, muchas bendiciones.